che, ¿no tendremos familiares en común? Porque encima vos vivís allá en Monte Grande, mis abuelos vivían en Adrogué. ¿No habrá un parentesco entre los Vidal de mi abuelo y los Vidal de Pipo? Decía. Y vos sabés que mi apellido no debería ser Vidal. Al no ser, que no eran legítimos. Y no, porque el tipo ya tenía familia formada. Claro, Entonces, claro. Mirá. Ella era el amante. O sea que sos un tataranieto ilegítimo de esa mujer. Sí, así. ¡Un bastardo! Bueno. ¡Un maldito bastardo! Un espacio sin tiempo, sin límites. Teatro del absurdo. Modo ad hoc. Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo, modo ad hoc, a distancia, en cuarentena, con los amigos de siempre, Juan Manuel Echave, que está por ahí. Acá estoy. ¿Cómo están, chicos? Ahí lo Qué bueno tenés. verlos. Y Gustavito Ciardulo, que también está por allá en su casa. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Qué bien que se ven, che. Se ve bastante bien, estamos usando Wi-Fi y 4G, así que tendríamos que estar cubiertos con la señal. Tenemos que andar sin tirones hoy. Y el Zoom anda bastante bien dentro de todo. Y hoy estamos en una reunión de amigos charlando sobre literatura, charlando sobre cosas lindas, interesantes y sospechosas de cuestiones de la historia que tal vez no están tan claras y están manipuladas en forma de ficción con el amigo Pipo Andrés Vidal, o Noel Andrés Vidal sería el nombre real. Exacto, buenas noches para todos. ¿Qué hace, Pipo? Noel de mi ¿Cómo le va, señor? Pero, ¿cómo andan tanto tiempo? ¡Hola, Pipo! ¡Ay, ¿cómo andás? La cosa es así. La cosa es así. Pipo es una especie de compañero de laburo nuestro. Exacto. Estamos todos más o menos a lo mismo. Así que tenemos un contacto hace ya bastantes años en los que, bueno, yo personalmente no fue tanto tiempo extendido el contacto porque no trabajamos demasiado tiempo simultáneamente en el mismo lugar, pero quedó una relación, quedó el contacto. Y el motivo concreto por el cual hoy lo invitamos al programa es porque el chabón se editó un libro el año pasado, en octubre de 2019, que se llama Melomaníaco. Y bueno, nos contarás, Pipo, de qué se trata y cómo fue la aventura de la publicación del libro. Arrancá por donde vos quieras. Bueno, arrancó por la soledad. Estaba solo, me había mudado a un departamento donde mis amigos se habían quedado, vivo ahora, en Urbano, en Monte Grande, y por razones laborales me había mudado cerca del trabajo, cerca del barrio de Coglan, y como tenía tanto tiempo libre después del trabajo y no tenía mis amistades cerca, digo, tengo que hacer algo. Y viendo un documental en el trabajo, apareció una palabra de un pueblo que jamás le había escuchado, que se llama Ubajay, que es un pueblo de Entre Ríos. Ubajay. Ubajay. Que me llamó tanto la atención que empecé a investigar. Y es un pueblito donde pasó el ferrocarril de la época de los ingleses, cuando empezaron a hacer todo el tramado en la República Argentina. Me llamó tanto la atención que empecé a investigar sobre el pueblo. Y empiezo a ver que había muchas raíces de inmigrantes judíos. Los inmigrantes, digamos, de la rama Askenazi, que eran los de Europa del Este y de Rusia, que eran la parte de los que venían a trabajar la tierra, digamos. Eran los campesinos. Empecé a investigar eso y digo, con esto tengo que hacer algo. Y empecé a escribir. En esas noches de soledad en el departamento empecé a escribir, pero no sabía para dónde iba a disparar todo. O sea, empecé a escribir, primero fue como en primera persona, después me arrepentí, lo hice desde un lado de narrador, e inventé un personaje que era un periodista. Primero vamos a catalogar algo importante que no dije nada, que es una ficción de un policial negro. Bien, importante. Yo te quería preguntar eso, o sea, que habías escrito una novela, como venís contando,
¿Y qué tipo de policial era? ¿Si era un policial clásico o era un policial negro? ¿O hacia dónde estabas apuntando cuando empezaste a escribir? Sí, se puede spoilear, hay mucha sangre. Qué lindo. Hay mucha sangre y muertes medias bastante violentas. Todo se fue dando a medida que iba escribiendo. O sea, las ideas, llegó un momento, es más, si yo les digo cuando empecé a escribir el libro, te ven, estás loco, ¿cómo puede ser? Tendría que tener un... ¿Pero qué? ¿Hace 2, 3 años? ¿De cuánto? No. Entre el año 2004 y 2005. Bien. 2004 arrancaste. 2004, 2005, que fueron hasta el 2006, yo viví en Coglan. Luego me mudo, de vuelta vuelvo a Montegrande. Bueno, obviamente la vida de cada uno, ¿no? Casamiento, mudanza, hijo, qué sé yo, trabajo. Queda eso totalmente guardado en una computadora, en un Word ahí, abandonado. Cajoneado. El año pasado y el anteaño, o sea, 2019 y fines de 2018, lo refloto. O sea, miren los años que pasaron, ¿no? Sí, claro. Yo ya tenía anotaciones, tenía anotaciones de cosas. Digo, algún día tengo que meter esto. Sí. Y armando la historia. El tema ¿qué pasó? Entre el 2004 y el 2019, la tecnología cambió abruptamente. Entonces yo dije, ¿qué hago? Tengo que cambiar muchísimas cosas de las que puse antes o mantener ese lugar en el tiempo. Uh-huh. Entonces lo fui situando desde el año... La historia es como que empieza en el año 2001 hasta 2007, 2008. Son esos... Ahí ese es el encuadre temporal de la novela. Exacto. Fueron apareciendo personajes y los fui metiendo. Incluso hay una historia, Juancito, que nunca te la conté, pero te la voy a contar ahora. Una historia que una vez me contaste, que quedé estupefacto, que pasó con un familiar tuyo. No sé si se puede decir abiertamente, pero ¿viste tu familiar o tu padre ya diciéndolo? Sí, no hay problema. ¿Problema? Bueno. Tenemos los huevos muy puestos acá. Prescribió. Bueno, tu papá, que era doctor o es doctor, obviamente, tuvo que asistir a un lugar y vio una situación en un marco totalmente atemporal, que vos decís, no puede pasar esto en este momento. Y cuando yo estaba haciendo la historia, me acordé, lo tengo que poner. Tengo que escribir esto porque me encajaba justo. Cobrarle derecho, Juancito. Por supuesto. Es que vos sabés que... Es un honor. Pero aparte qué bueno, porque el libro, estaba pensando a medida que vos ibas contando, que se frenó en un momento, cómo el libro te dio la posibilidad de frenar, pero en el interín que frenaste, se fueron metiendo historias que te dieron más, alimentaron más el libro. Porque sí. Yo, en ese tiempo, 2004, 2005, yo no te conocía. Y no te había contado esa historia, pero a medida que el tiempo pasó, fueron pasando y apareciendo historias y cosas nuevas, que no creo que sea únicamente la historia que yo te conté, sino otras que seguramente se fueron sumando, que fueron alimentando el libro. Entonces, qué bueno para reflexionar que las cosas en su momento van cayendo cuando tienen que caer y van alimentando las historias y van alimentando los trabajos cuando tienen que caer. Quizás no tenías que terminarlo en el 2006 o en el 2005, porque tenían que aparecer todos estos elementos que fueron armando la historia que, bueno, al fin sí se terminó, ¿no? Aparte, me pasaron cosas increíbles en los últimos meses del 2019. Por ejemplo, estaba por editar el libro, yo ya tenía fecha, ya estaba en la editorial, estaba todo encaminado, estaba demorado porque había otros libros en espera. Yo desde agosto que me contacté con la editorial y el libro salió la primera semana de octubre. En ese interín empiezan a suceder 3 o 4 cosas a mi alrededor que dije, no puede ser, estas señales, son señales increíbles. Yo les conté que el nombre del pueblo donde empieza a originarse esto es en Uguajay.
yo jamás había escuchado esa pregunta, ese nombre propio, y nunca más lo volví. O sea, lo que investigué yo estaba en el libro, pero nunca más, en ningún lado vi la palabra Guajay. Septiembre voy a comprar una madera para restaurar una mesita. Voy a una maderera, acá a 8 cuadras de mi casa, y los embalados que decían maderero Guajay. Y vos decís, ¿cómo puede aparecer esto en este momento? En este momento. Increíble. Una señal. Toda una señal. Después, a 5 casas de mi casa, acá en este barrio, falleció una mujer de una manera violenta, que está descrita en el libro también. Y no es que la atropelló un auto y se pegó un tiro, no. De una manera que no lo veo en el libro. Esto después de editar el libro. Esto fue en esas semanas. Fue en esas semanas. Fue o sea, el libro ya había entrado en la imprenta, y en esa semana pasa algo que yo ya lo había relatado. O sea, no es que tiene que ser exactamente igual lo que digo que era género femenino, lo que pasó acá. En el libro es un hombre. Pero no es una muerte que uno que escucha todos los días, de la forma en que se muere esa persona, y tan cerca y tan violenta acá en el barrio. Bueno, eso dentro de todo entra en el plano de la casualidad. Podríamos decir que entra en el plano de la casualidad. De todas maneras, como habíamos hablado ayer con vos, Andrés, el asunto de que cuando uno se mete en un proyecto literario, si se quiere, que es un proyecto en donde uno está pensando en muchísimas ideas en un tiempo bastante extendido, y un poco, si uno quiere remitirse a la ley de atracción, uno un poco está enviando cierto tipo de información y está atrayendo cierto tipo de situaciones, que es lo que estábamos hablando ayer, que tal vez suceden cosas alrededor de uno que están muy relacionados con lo que uno venía craneando para el libro o que ya venía escribiendo. A veces da la sensación de que la situación la generaste vos, cuando no es así, pero es un poco entra dentro de esto que estás relatando. Incluso en diciembre, después que había salido el libro, digo, a ver, tengo que hacer la segunda parte, quiero continuar. Y empecé a escribir, me habré escrito 3 páginas. En los primeros párrafos describo algo de un vehículo que no es muy común. O sea, vamos a hablar, lo puedo decir, una Chevy color naranja con líneas blancas, qué sé yo. Pero yo lo escribí en eso, para un jueves. Un sábado voy a un Easy y en el estacionamiento se me aparece la Chevy delante mío, que voy a decir, pará. Pero ponele, fue una casualidad. Le sacás la foto para la tapa del libro ahí. No, se lo comento al chico, bueno, les comento otra cosa. El libro interior, en la parte interior, tiene 11 dibujos de un amigo que se llama Mauricio Guida, que es un gran dibujante, que a él le gusta mucho el palo de los vi, los dibujos los tenés publicados en la página de Facebook de donde publicitas el libro, ¿no? Sí. Ahí bueno, pasame la página decime la página de Facebook donde se ubica eso. Es melomaníaco.novela. Ok. Facebook.com/melomaníaco.novela. Claro, sí, está dentro de mi usuario Andrés Vidal, en realidad está ligada a la página. Y si no, en Instagram es @melomaníaco.novela. Perfecto. Lo ponemos también en la descripción del video. En el book trailer yo no incluí los dibujos para no spoilear nada, más allá de que los dibujos están al final de cada capítulo. No en todo, pero son más capítulos. Cuando pasa esto de la Chevy, le comento a mi amigo, le digo, andás pensando en esto, le digo, mirá, me pasó esto. Al otro fin de semana voy en otro lugar, estaciono al lado mío otra Chevy naranja que no era la misma, porque tenía otros detalles, pero era muy loco que pasen esas cosas. Más una Chevy que no es un auto que habitualmente se vea tanto, no es un auto que se vea habitualmente, y color naranja. Por ahí no. Encima de eso, hasta el color. Sí. No, es... Igual, o sea, la segunda parte quedó estancada ahí, después de diciembre no escribí más, no amplié, creo que, lo digo, son 3 páginas que frené, y después tengo que ver, porque se me hizo una laguna en un momento, digo, ¿para dónde va a disparar esto?
hasta pensé en partes medias que aparezcan ovnis, porque la segunda parte está no en Buenos Aires, sino que me fui a otra provincia. A ver, no nos adelantemos mucho, porque dentro de todo eso es como un work in progress en este momento. No, Melomaníaco, concretamente el libro que está editado, sin tirar un spoiler importante, vos, ¿cómo ya dijiste que es un policial negro? Dame una línea argumental, a ver, como para que el que escuche entre un poquitito y le una interese sinopsis. un poco la historia. Una sinopsis. Digamos que hay como 2 secretos. Yo en principio había pensado en un secreto familiar, pero después cuando lo terminé digo, pero acá hay otro secreto más. Hay un secreto familiar que está guardado en una familia de un abuelo que participó en el desembarco del Graf Spee, ¿te acuerdas? En el barco hundido. Sí. La costa uruguaya. Bueno, en Uruguay, claro. Bueno, uno de los personajes de ficción venía en ese barco y termina en el barrio de San Telmo. Increíblemente, cuando yo escribí eso, vos, Juan, te acordarás que la empresa donde laburaba estaba en el barrio de Coblan y se muda a San Telmo después. Esa es otra de las coincidencias. Exactamente. Que yo había antes. Se muda a la calle Defensa y México a metros, a cuadras de lo que es la costa argentina, digamos, o sea, muy, muy, muy cercano. Claro, un lugar característico. Muy turístico, y bueno, con las callecitas empedradas. Bueno, eso ya estaba escrito en el libro antes de que yo me mude ahí y que ni conocía San Telmo prácticamente. Aunque eso. Otra atracción. Está en duda eso, viste que dicen que San Telmo termina en Avenida Independencia y para allá es Montserrat o algo así, creo que ya es Montserrat donde está Defensa y México, pero otro barrio. Pero para el caso es una división mínima, o sea, estamos hablando de centímetros. Arquitectura antigua, bueno, eso está detallado también en la biografía del libro, que me gusta mucho. Muy cinematográfica la figura, todo lo que describís, no leí el libro, pero toda la zona esa, cualquiera que va caminando por ahí, se encuentra con una película, es una película caminar por ese barrio, por esa zona. Bueno, el libro, yo lo que pensaba en mi cabeza era una película. Claro, yo no lo pensaba como un libro. Yo todo lo que imaginaba, hasta pensé qué actores lo podrían hacer. Fue muy loco. Yo todo el tiempo pensaba como una película. Me resulta curioso. Muy visual. ¿Qué actores fantaseaste? Conocidos, obviamente. Sí, pero era para cine nacional, hablamos, ¿eh? Por eso, pero para cine nacional, ¿con qué actores de así, me imagino de renombre, no sé? Sí, Darín estaba. Darín tiene que estar. Darín te vende la película, boludo. Ricardo Darín estaba. Es el Tom Hanks de acá. Encima actuaron juntos en una película que también, bueno, en el libro aparecen muchos lugares de campo de Argentina, ¿no? Sobre todo porque está ubicado en Oaxaca, que quedan Entre Ríos. Todo ese pueblo alrededor, que tanto campo y es una industria allá de ganadera, también se dedican al tema de la madera. Por eso vi también lo de la maderera Huajay, porque... Claro, tiene lógica. La industria. Había pensado en Martínez, es el que trabajó en la película con él, que él es aviador. ¿La vieron esa película argentina de Darín, que es un apellido? Oscar Martínez. Oscar Martínez, ¿no? Que hace de comisario él ahí. Porque aparece un comisario con reminiscencias de la época que está implícito, no está dicho en ningún lado. Hay gente que me lo preguntó y me dice, ¿pero a vos te parece que un comisario puede hacer esto? Le digo, eso va a quedar por ahí para la segunda parte, porque el tipo era así, era un buenachón, esos comisarios del campo, buenachón, pero que hace algo en un momento y vos decís, ¿pero por qué hace esto? Era un comisario. Estaba jubilado y era porque tenía reminiscencias de la época nuestra, del gobierno de facto nuestro, de facto, década del 70 Argentina. Está implícito, hay que imaginárselo, pero va por ahí esa parte.
Sí, en el contexto histórico que vos proponés, digamos que se saca la conclusión de que ese es el origen. Y ahora, y perdóname, volviendo a la sinopsis, porque me mencionás un comisario de pueblo, me mencionaste una reunión nazi, o sea, cerrame un poquitito lo que, digamos, vendeme el libro, decime, el libro se trata de esto, y ahí después vamos viendo punto por punto. Se trata de un periodista independiente que se encuentra mágicamente con un recuerdo que tenía su padre, que se le cae casualmente a la madre de un bolsillo de un saco. Ahí aparece un papel con un código alfanumérico. Eso desata todo. El código alfanumérico es la clave que desata toda la novela, porque a partir de ahí empieza la investigación. Y explícame, sí. Deriva a Entre Ríos, pero no termina en Ubajay ni pasa todo en Ubajay, sino en los pueblos alrededor y termina en Villa Guay todo. Y explícame el título del libro, Melomaníaco. O sea, estamos hablando de un melómano y vos con esa, digamos, construcción diciendo melomaníaco, estás ya dándole una especie de patología psiquiátrica. Explícame eso. Pensé que la palabra no existía. O sea, empecé a investigarla a ver si existía realmente. Y sí existe, que esta especie de asesino que va dejando mensajes luego de cada asesinato que tienen que ver con el arte musical, digamos. Referencias musicales existentes, digamos. Sí, no es necesario ser un melómano justamente para entender el libro. O sea, está dirigido al género del rock, no es exclusivamente del rock, pero la gente que lo leyó de más de 60 años, y yo dije, bueno, acá voy a tener un problema, por ahí no lo entienden quiénes son las bandas, estos artistas. Y no, todo lo contrario, me dijeron que estaba bien, que lo entendían, porque estaba bien explicado, porque no es necesario saber de música para entender al libro. Es una excusa más. Incluso yo creo que el título es una excusa. Porque el asesino tiene un resentimiento interno familiar de cuando viene de pequeño, que empieza a desatar esta locura y quiere instaurar o reinstaurar un régimen que no existía. Uh-huh. Yo por un momento tuve mis dudas cuando iba escribiendo, por eso contaba lo de la anécdota de Juan, del papá de Juan. Me dio miedo meterlo, digo, ¿y si esto cómo hago? ¿Y si alguien lo lee y se pone loco? Porque esa es la única anécdota verdadera. El resto es todo ficción. Más allá de que hay hechos históricos que están en 2 capítulos, detallados perfectos con fechas. Y también tuve que estudiar la genealogía judía, porque yo no quería que quede al azar los nombres y los apellidos de las personas. Querían que esté exactamente igual y que todo cierre. O sea, la investigación buscaba, digamos, tirar dato histórico fehaciente. Sí, real. Hay fechas reales y los apellidos de los personajes obviamente son inventados, pero si los lees, si los buscas, de dónde vienen, tiene que ver de cada lado. Todo cierra, perfecto. Sí. O sea que hiciste una tarea de investigación para darle a cada uno de los personajes una identidad particular y un apellido que está respetado en la novela. Sí, porque no quería poner un apellido español cuando lo que el tipo estaba buscando era otra cosa en realidad, ¿entendés? Obvio. Y aparte, como hablábamos ayer, cuando me estaba invitando Gustavo a la entrevista, hoy internet, haces clic y sabes todo. Entonces, yo no puedo mentir con algo o equivocarme porque ya deja de ser creíble. Claro, te obliga a recurrir a un hiperrealismo literario. O sea, si pones un dato, como es fácil de chequear, el dato tiene que estar recontra investigado y chequeado para no incurrir en un falso testimonio, digamos. Claro. Por eso hay 2 capítulos que están dedicados a la inmigración judía en Argentina
y a la inmigración de los alemanes refugiados que vinieron después de la Segunda Guerra, cerca de 8.000. Entonces, vos te metiste, dentro de la novela, vos te metiste en los nazis en Argentina. Sí. Está bien. Sí, porque tiene que ver. ¡Wow! Qué interesante. Y me surge esta pregunta. ¿Cómo llegaste a relacionar a la inmigración judía con la inmigración alemana dentro de la novela? Y crear un policial negro, ¿no? En este caso. Sí, es muy loco lo que dice. O sea, una mente totalmente rayada, loca, perversa, de un descendiente de esa gente, hablando de los nazis, descubre su historia en ese secreto familiar. No estoy hablando del secreto del periodista, sino del secreto familiar de la vida del asesino, que se pira y dice, voy a continuar con esto, pero totalmente equivocado. Estoy spoileando un poquito ahí, porque el personaje que llegaba en el barco, el Graf Spee, obviamente era un soldado nazi. O sea, los que estaban en la tripulación eran nazis, respondían a ese régimen. Pero cuando llega el personaje de ficción, llega a Argentina, cambia totalmente su vida. Quiere tener una familia, un trabajo, y reniega de su pasado. Lo mismo que cuando siempre hablamos de si Hitler vino acá a Argentina o no, sí, no dejaba de ser Hitler, pero en el fondo para el tipo era un periodo, asumiendo que todo eso es cierto, era un periodo de retiro. Al fin y al cabo, el tipo quería pasar sus últimos días en paz, en el fondo. Claro, como Priev, que es el que vivió en Bariloche, Eric Priev, que también en la comunidad de barilochense era un hombre amable, querido por todos. ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué no lo sería? Al fin y al cabo es un viejo que anda por ahí, claro. Ahí no había hecho nada, quizás en otro lado sí, pero ahí no había hecho nada. Sí, y en otra época, claro. Claro, pero su pasado lo condenaba. Ese es otro tema, sí. Entonces, un tema que se tocó en este programa, ¿no? Que tuvimos un programa en el cual hablamos con Aníbal Basti, que es un investigador que está en Bariloche. Abel Basti, y se habló de este tema muchísimo y de documentación sobre Hitler y los alemanes que vinieron a Argentina y vivieron acá. Así que, sí. Y quería hacerte un comentario. Vos sabés que es muy loco, pero es verdad lo que decía Gustavo con respecto a la documentación y a los datos que uno enseguida chequea, porque no sé si les pasa a ustedes, pero en el momento que ven una película o que o leen un libro, automáticamente uno se queda con algún detalle de ese material y quiere ir a investigar y lo hace como en forma automática, por lo menos es algo que a mí me está pasando habitualmente. Es lo que hablábamos ayer con Pipo, o sea, hoy por hoy, vos imaginate que antes para investigar algo, yo le daba el ejemplo Andrés de Borges, ¿no? Borges cuando daba clases en la facultad, creo que era profesor de filosofía. Y el tipo daba la clase y decía, bueno, como dijo tal tipo, y que Platón tal cosa, y que Maquiavelo tal otra, y tiraba referencias. Y vos tomabas nota en la clase y tenías que irte a la biblioteca a chequear y a buscar el dato original del cual te tiró la referencia el tipo. Y eran todos falsos, porque el tipo era un hijo de puta que tiraba datos apócrifos. Era la maestría del tipo, ¿no? Era parte de su locura. Pero hoy por hoy, mientras está en la clase, tenés a Borges dándote clase, supongamos, ¿no? Un anacronismo, me permito, y vos agarrás el teléfono y chequeás ya en ese mismo momento la data. No hace falta irte a una biblioteca a morfarte toda una mañana para buscar un dato. Esa facilidad de acceso a la información es lo que hace que uno en una obra de ficción inclusive tenga la posibilidad de desentrañar algún misterio. Y lo que le comentaba a Pipo, que creo que estuvo de acuerdo, es que yo considero toda esa información como metatexto. Es una información metatextual que aporta y enriquece a la obra.
Si yo pongo en un libro, bueno, porque lo que pasa es que Platón tal cosa, o la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, y sigo con mi vida, vos vas a ir a googlear ese dato que te di, y esa información que absorbes en ese momento, en la investigación, enriquece tu propio texto y todos los textos que lo referencian. Eso es Igual, en cierta forma lo maravilloso. Igual lo maravilloso de la situación es que si uno lee un libro, como en el caso del libro de Pipo, y encuentra datos, es genial ir y vivirlos o verlos, no googlearlos. Disculpen, ¿no? O sea, yo soy más como de investigador, porque, por ejemplo, del barco, del Graf Pib, uno puede ir al Museo Naval en Montevideo y se encuentra con el águila y con el símbolo nazi que está guardado dentro del museo. Entonces él menciona un barco, uno quiere saber sobre el barco y puede, tal vez no en este momento, hacer un viajecito e ir y ver si eso es real o no. Eso responde a tu propia... Perdón, que es mucho más copado que googlearlo, porque a veces googlear algo, y más hoy en día, a veces no es tan cierto. Y ahí un poco te contradigo. O Borges te decía... Está bien, pero me refiero a que eso responde a la curiosidad de uno. Por supuesto que puedes ir a buscar el dato. Es más, la novela de Pipo me puede dar ganas de ir a visitar ese pueblo de Entre Ríos. Claro, También. Bueno, una de mis preguntas para Pipo era si Pipo en algún momento fuiste hasta el pueblo. O sea, ¿te surgió la curiosidad? Es una deuda pendiente que tengo. Todo lo que hice fue investigado por internet. Chequeado. Ultra chequeado. Claro, capaz que fuiste al pueblo, porque encima tuviste como señales, ¿no? Ir a comprar la madera de ese lugar, y como que, no sé, capaz te picó el bichito y dijiste, che, me voy, total no es tan lejos, son 250 kilómetros. Tengo la posibilidad, me voy y voy a ver cómo es el pueblo. Bueno, ahora después de la cuarentena tienes la oportunidad de hacerlo. Te vas. Y bueno, vos que sabés mucho del tema de los alemanes acá, te iba a decir, me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar que llegaron cerca de 8.000 en esa época, en la época del 45 al 49 más o menos. Hay un registro increíble que haya tanta cantidad. Y después... Sí, de los registros del gobierno, claro, se supone que hay unos 8.000. Pero de los registros no oficiales hay mucha más gente porque ya venían con el apellido cambiado directamente. Sí, aparte cada uno de ellos traía a su familia. Claro. Sí. Primero, o sea, había como toda una estrategia para primero venir una persona y después hacer llegar a sus familiares, porque siempre había que pedirlos. En esos momentos uno tenía que pedir al familiar. Yo podía venir a Argentina, establecerme, y después a través de migraciones o de la embajada tenía que pedir a mi familiar por carta para que pudiera venir. Entonces ya estaba organizado como el complot para que, o sea, los documentos fueran falsos, los apellidos ya estaban cambiados. Entonces cuando llegabas a Argentina, llegabas con el apellido de, no sé, Somoza. Y no te olvides que es Argentina. Sí, es Argentina. Es Somoza, digo, por un apellido español, porque capaz que estabas viniendo desde España. Había que ver en cada caso, pero sí, han venido. Los registros no oficiales indican que vinieron cerca de 27.000 alemanes. Ahora, no se sabe cuáles pertenecían a las fuerzas y cuáles no. Eran personas normales que, nada, por el azar y por la miseria vinieron a este país, que también hubo. Que a pesar de eso podían hasta simpatizar con la ideología nazifascista. Sí, otro de los datos que me llamó la atención también, que a medida que iba escribiendo, digo, ¿por qué no puede ser real y creíble la novela si, habiendo tantos alemanes que han venido en esa época y han tenido descendientes, ¿por qué a alguno no se le pinta en la cabeza decir, che, yo quiero hacer lo que hacía mi bisabuelo, mi abuelo, y tomar represalia o seguir haciendo lo que hacían ellos? Entonces digo, a ver, voy a seguir investigando.
y me encuentro con el acto, que yo no sabía, el acto del Luna Park, 15.000 personas avivando. No, eso fue increíble. Y también, no sé si el dato es fehaciente, que dicen que en esa época había cerca de 70.000 argentinos afiliados al Partido Nacional Socialista. Puede ser. Sí, no, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que también tenía que ver con un periodo donde todavía no se había desatado la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial no había empezado y era un partido político que sumaba adeptos en todos los países del mundo. Lo que ¿En pasa ese que acá, momento había adeptos argentinos? ¿Decís? sí, claro. Ah, mira. Lo que pasa es que no solo había adeptos argentinos. Y también en la iglesia, ¿eh? También en la iglesia. Bueno, a ver, el Luna Park es un lugar que pertenece a Don Bosco, a la comunidad salesiana. Ellos fueron los que manejaron y los que regentean el Luna Park. Claro. Entonces, o sea, digamos, había que pagarle a ellos para poder usar el espacio. O sea, que estaban íntimamente vinculados con... O sea que eso es para vos es una prueba irrefutable de apoyo de parte de los salesianos argentinos al partido. Y si vos sos el dueño de, no sé, del Luna Park y, o sea, perteneces a una comunidad religiosa y yo te pago para hacer un espectáculo o una función, específicamente en este caso del partido nazi. O sea, ¿a vos solo te interesa el dinero o también apoyás al régimen? No, justamente, ese es mi planteo, ahí va mi pregunta. El capital no tiene fronteras ni ideología. Vos pones la guita, ahí tenés el estadio. Por mí, haz lo que quieras. Pero vos me estás diciendo que todo esto sucedió antes del final o del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento era un partido político común y corriente. Un partido político común y corriente y además... Sí. Además, lo que tenía de particularidad era que, o sea, la mayoría de la gente que fue ahí eran muchos empresarios alemanes con muchas empresas radicadas en Argentina. Desde ya es el apoyo económico de los tipos, claro. Claro, bueno, entonces, después se suma la gente, digamos, de la clase media, la gente normal, pero básicamente eran muchos empresarios y mucha gente que se dedicaba a traer familiares o gente que estaba en Alemania ya después terminada la guerra, a Argentina. Y ahí viene el caso de Pipo, ¿entendés? Lo que escribe seguramente y esta novela que se empieza a desencadenar por este tipo de datos. Muchas de esas personas no vienen a Buenos Aires, a la capital federal. O sea, se van al interior, o sea, sí o sí los derivan al interior, porque acá eran más fácil de descubrir. En el interior del país estaban perdidos, un par en Entre Ríos, otro par en Bariloche o en la Patagonia, otros en Misiones, otros en Corrientes, o sea, otros en Córdoba. Eso es pues de público conocimiento, negarlo hoy en día es al pedo. Eso me acabo de acordar, vos ubicaste la novela en Entre Ríos, en la Mesopotamia, estuviste averiguando el tema de Teyucuaré. ¿Perdón? Teyucuaré es un área que nosotros hace un par de años estuvimos charlando con un arqueólogo que se llama Daniel Javelson, que hizo una excavación y una investigación arqueológica en Misiones, ¿no, Gustavo? No me acuerdo el dato. Sí, en Misiones. En un lugar que se llama Teyucuaré, que todo lo que encuentran, en la actualidad el lugar está protegido porque siguen haciendo la investigación arqueológica y no paran de encontrar cosas relacionadas con todo el régimen nazi. O sea, monedas, banderas, fotos de Hitler con Mussolini, libros, o sea, latas de comida, armas. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que encuentran. Está justo en el límite. Ninguna prueba de que haya estado Hitler en persona allí, pero sí altos jerarcas. Se supone, pero sí hay el general de las SS, ¿cómo es? Bormann. Bormann. Se supone que vivió Martin Bormann. O sea, si uno va o quiere llegar al refugio, hay un cartel que colocó la gente del lugar donde dice aquí vivía Martin Bormann.
Sí, sí, sabía la historia. No sabía que todavía seguían investigando. Yo pensé que habían encontrado Sí. monedas, porcelanas, ¿cómo se llama? Sí, latas de comida y platos, tazas habían encontrado. No sabía que habían encontrado fotos. Eso no. Sí, hay fotos, hay documentos. Lo que pasa es que todo empieza a ser, una vez que van avanzando, empieza a ser ya clasificado, porque empieza a intervenir el Estado y entonces cuando interviene el Estado, digamos, cagaste. O sea, esto es información confidencial, es información del Estado. ¿Este lugar es el que está en medio de la selva? ¿Es ese mismo? Ah, Sí, exactamente. ese mismo. Publicaron un libro en un momento que se llama Refugio Nazi Teyucuaré, los arqueólogos. Lo que pasa es que lo publicaron y hoy en día ya no se consigue, está medio desaparecido. Yo tengo una copia del libro donde Yo lo tengo. fotos, sí, hay fotos, claro, hay un montón de material muy interesante. Y ellos ya no pueden hablar sobre el tema. Pero bueno, te lo pregunté por la cercanía a esta Sí, localidad donde ubicaste la novela. está nombrado en el libro donde, obviamente, a los lugares donde se conoce que hubo ex agentes de la SS radicados, o sea, que habían ido incluso, bueno, sí, en Córdoba, Bariloche, hay casos en Mendoza. Y ayer vos nombraste un lugar que había sido por tu viaje que habías hecho a Pigüé. Ahí cerca, por el lado de Tandil, creo que en Torkins, hay un hotel abandonado que se dice que estuvieron los nazis ahí. Yo estuve. Sí, el Hotel Provincial. El Hotel Provincial, sí. Yo estuve, de hecho, hace poco, cuando me mudé acá, encontré habíamos ido con mi viejo y mi hermano, y encontré son unos cerámicos en forma hexagonal, chiquititos así, que los había traído de recuerdo de ahí, y nos habían contado que lo habían restaurado ellos, porque estaba medio en ruina ya también en esa época. Y llegaron los alemanes y lo pusieron a nuevo, lo pusieron a punto. Todo, desde la parte estructural hasta las calderas. Y sí, durante mucho tiempo estuvo tan bien y creció tanto el hotel que se transformó en casino inclusive. De hecho, mi abuelo iba mi abuelo y los parientes, porque te hago otro agregado. Mi familia es de Torkins. Ah, mirá. Mi papá es de Torkins. Mirá vos justo qué vínculo, ¿no? Lo que te conté y ahora saltó. Todo cierra. Todo va cerrando. Y los tíos y mi abuelo, o sea, el papá de mi viejo, iba al hotel ese, porque había un casino ahí, y se iba desde Torkins hasta el Hotel Provincial en Sulky. Claro. Me contaban que era un viaje que, bueno, era como la mitad del día viajar en esa época, porque en Sulky ahora es un viaje que lo haces en una hora, pero en esa época era un viaje que te hacías en un día entero. Y bueno, y contaban que sí, lo restauraron los alemanes. Me haces acordar hecho, incluso el hecho de un hotel con casino, entonces me haces acordar al Hotel Edén. Espera que es el estilo. El Hotel Edén de La Falda, que también tiene una historia muy similar. Claro. Es muy parecido, estructuralmente es muy parecido al Hotel Eleven, es muy parecido. De 2 pisos, varias plantas, pero ahora está destruido, ¿no? Lujo de la gran lujo puta. para ese momento, claro. Lujo. Vos vas al Hotel El Edén ahora, en la parte que está bien, en la parte del salón de fiestas, en la parte de gala, y es bastante austero para lo que es este momento. Pero tenés que tener en cuenta dónde estaba enclavado también. Pero estaba enclavado en un lugar increíble, y lo que era lujo en ese momento, ahora ya no lo es, pero en ese momento sí lo era. Claro. Y el Hotel Provincial, lo que tenía es que tenía un hotel, pero aparte tenía un casino. Y los alemanes, hay muchos alemanes, hay una familia que se llama Funke, que son los dueños de la estancia Funke, que están ahí en la base del Cerro Tres Picos, son los dueños del Tres Picos prácticamente. Ellos tienen Tres Picos, para que tengan una idea, es el pico más alto de Buenos Aires, el Cerro Tres Picos. Y la estancia Funke, que es de alemanes. Claro, porque después empezaron a relacionarse y a casarse con mujeres argentinas. Formaron familias. Claro.
Así que, y justamente eso es lo que pasa en el libro. Un marino de ese barco forma familia con alguien acá, vive por el barrio de San Telmo y ahí se desata la historia. Después los personajes que van apareciendo tienen que aparecer sí o sí porque llega un momento que el periodista, el investigador, no puede llegar más allá. Hay un límite, hay un lugar donde ya la justicia tiene que actuar. Cuando ya destapa una olla que es más grande, ya sus recursos son pocos. Entonces tiene que aliarse con alguien y avisar. El tema es la justicia, ¿hasta dónde está? Entonces hay actos de corrupción, hay unos entramados que están ahí en el libro que, bueno, que los conocemos todos, ¿no? Que traición. O sea, ahí ya planteas una denuncia de alguna manera de lo que hasta dónde llega la mano de los nazis hoy en día. Claro, de ficción, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, disculpa, con todas las cosas que te han ido pasando desde el 2004 hasta la actualidad, no sé si tanta ficción, ¿no? Porque te ocurrieron un montón de hechos en el camino que te indicaron cosas que capaz que pasaron desapercibidas para vos o no, pero hay otras que te marcaron un montón, Pipo. O sea, como contabas recién, lo de la maderera, lo de la camioneta, lo que te contó Juancito, o sea, es como que... Sí, hay dos más que ahora no se me vienen a la cabeza. Me pasaron dos cosas más también, digo, increíble. Pero lo que decíamos ayer con él, ¿viste cuando vos te compras un auto, estás buscando comprarte un auto y lo empezás a ver por todos lados? Decís, pero antes no lo veías y ahora está. O una patente. ¿Eso qué es? ¿Atracción? ¿Es el destino? ¿Es llamarlo como...? Dicen que la ley de causalidad, que tiene una causa y por eso ocurre. Ahora, más que de casualidad, es de causalidad, que todo tiene una causa y por lo cual ocurre. Ese es un planteo. El otro es que tu atención se centra particularmente en un dato o una serie de datos o un paquete de datos que hace que vos veas todo eso porque te llama la atención. Como que tu cerebro está más atento a eso. Está cableado de alguna manera como para reconocer patrones. Está bien. De todas maneras siguen siendo situaciones fuera de lo común. El caso de la muerte que pasó a 5 cuadras de tu casa aplica. Una vereda. Yo escucho una tarde, yo me acuerdo, ese día no trabajé, creo que me tenía un franco compensatorio y empiezo a escuchar gritos desesperados de una persona llorando y me asomo y no veía a nadie en la vereda. Y veo al vecino enfrente que me mira y me dice, no entiendo. Entonces se cruza, o sea, en diagonal, formamos como un triángulo. Yo miro al vecino que se cruza así a mi vereda, pero más adelante. Entonces me voy acercando y del lado de adentro había de la reja un hombre arrodillado y sentado contra la reja, llorando mal, una familia japonesa. No le entendía mucho. El muchacho es argentino, obviamente nació acá, pero de descendencia japonesa, casado con una mujer de descendencia japonesa. Y relatando lo que había visto en el piso de arriba. Y yo me quedé, y digo, no voy a subir, no voy a entrar porque, o sea, había que comprobar si esa persona estaba viva aún. Pero tuvieron que llamar a la policía tardaba, llamó al 911, y subió otro vecino, se animó a subir, y vio, y me dice, no, es tétrico, me dice... No. Pipo, perdóname, yo me muero de curiosidad, discúlpame. Vos me dijiste que hay muchas muertes en el libro. No podés decirme esa. Decime cómo fue esa muerte. Esa sola. Solo esa. Se lo resumo con el... Pero les muestro el dibujo. Dale. A ver. ¿Se alcanza a ver? Spoiler exclusivo. Ah, un ahorcado. Pero no es una muerte muy natural que vos veas diariamente. No es habitual. O sea, pero pregunta, ¿se ahorcó la persona o la ahorcaron? La mujer que apareció acá supuestamente se ahorcó porque tenía problemas psiquiátricos ya. Eso se cree acá en el barrio.
por eso. Perdón, ¿no? Es una típica respuesta de la justicia argentina. Sí. Siempre problemas psicológicos. Sí. Igual está comprobado, yo la he visto pasear por las noches en camisón en verano, descalza por la vereda. O sea, el hombre que estaba llorando en la vereda era el ex marido, pero le proporcionaba trabajo, no estaban juntos. Y en el libro, el dibujo que acaban de ver, la persona, bueno, ahí tiene que leer si se ahorcó. Está bien. Esa parte no quiero saberla. No quiero saber la trama del libro. Quería saber la muerte cómo era. Estamos hablando de un ahorcado. Bien. Bueno, Pipo pregunta fundamental. Quiero el libro, lo quiero leer. ¿A dónde lo encuentro? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo lo consigo? Claro, me voy hasta tu casa y me das un ejemplar. Siempre mangueando, Ciardulo. Pero, ¿cómo hacemos? Pagalo, hijo de puta, apoyá a tus amigos artistas, la puta madre. Y bueno, siempre los apoyo, boludo, siempre los apoyo. Es una palmadita en el hombro y dame una copia. Lo que pasó fue que la editorial no tiene distribución. Esto es todo pulmón. Y sabes cómo, también fue muy loco cómo nació esto. Yo todavía no lo había terminado el libro y para el Día del Amigo del año pasado, no sé si cayó sábado o domingo. El 20 de julio, sí, creo que sí. 20 de julio, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado, ese mismo día, voy a una librería acá de Monte Grande y le pregunto al hombre, después que le pago los libros para unos amigos para regalar, le digo, mira, tengo esta curiosidad, yo estoy terminando una novela policial. Le digo, ¿cómo tengo que hacer para editarlo? ¿Cuáles son los pasos? Me dice, me dejás que termino de atender y te explico, no tengo problema. Listo, termino de atender, me espero 10, 15 minutos. Dice, esa pregunta que me hiciste me la hizo una chica hace 2 años, la misma inquietud que vos. Y esa chica ahora tiene una editorial. Digo, wow. Me dice, te voy a contactar con ella, se llama Cecilia Muga, que es de Don Champs, de acá de Zona Sur. Te voy a contactar con ella para que te explique cómo es. Me dice, los pasos a seguir y después, una vez que lo tengas editado, lo puedes traer acá. O sea, él es empleado de la librería El Aleph, se llama, que hay en Capital, Zona Sur. Sí. Y una vez que lo tengas, hablamos, dice, porque creo que ella no tiene distribución. Perfecto, bueno, me contacto con ella, le empiezo a preguntar y me dice que sí, que se llama Ediciones Lenú. Trabaja con gente acá de Zona Sur, pero son una imprenta y están asociados con una imprenta que hacen mucho tiraje chico, ¿entendés? Para los que son todos autores independientes que recién empiezan. O sea, ten en cuenta que es la primera vez que yo escribo algo, fíjate, me tardé 16 años, 15 años. O sea, y por lo que yo empecé a investigar en la página de ellos, eran mucha gente jubilada, ¿viste? Y muchas maestras que hacían libros para chicos, y no había nada policial. Es más, no hay en esa editorial. Y me dijeron, mira, sos el primero, me dice. Todos eran poemas, eran libros de cuentos, pero no hay nada policial. Dice, me encantaría, me dice la chica. Bueno, lo termino, hacemos la especie de contrato, digamos, que no fue tal, pero fue así. Me pasó los valores, lo publican. Y me dice, mirá, es todo pulmón, tenés que ir vos, como hice yo, me dice ella. Yo incluso, ella escribió 3 libros y se sigue manejando de la misma manera. Bueno, si es así, incluso cuando lo fui a registrar... Pero ella igualmente te tiraba algún dato, ¿no? En su experiencia te tiraba algún contacto, decía, anda a hablar con este. Claro, me dijo, podés ir a tal lugar. Me dijo que donde había ferias del libro en cierto, no sé, partido de Almirante Brown, tal día podés ir, tenés que ir presentarte en la municipalidad, bueno, para presentar el libro. No lo gestionaban ellos como editorial, pero te tiraban una punta como para cómo conseguirlo, digamos. Claro. Bueno, cuestión, cuando lo termino, tengo el libro físico en la mano, voy de vuelta a la librería donde había ido a comprar para mis amigos. Y le digo, no sé si te acordás de mí, digo, vengo de parte de tal persona que vos me recomendás. Sí, ¿cómo es eso? Me dice, déjame 5 copias, pongo 1 en la vidriera,
y pongo el resto entre los demás libros. Lo pusieron al lado, yo saqué la foto al lado de un libro, el libro de Cristina estaba. O sea, más publicidad no podía tener. Más publicidad no podía tener. Y cuestión que le digo, pero escúchame, yo edité 100 libros, ¿cómo hago para repartir entre otros locales? Me dice, déjamelos, en ese caso me dice, primero no le hice caso, me fui hasta el de Avenida Santa Fe, que no tengo la dirección exacta ahora, pero que se llama, ese no se llama Librería La Lef, ese se llama Feria del Libro La Lef, está sobre Avenida Santa Fe. Fui ahí, me la jugué y el pibe me dice, no, tenés que primero pasar por un distribuidor. Me dice, la distribuidora está en Quilmes, me dice. Y ellos me lo traen a mí, no podés traerlo a vos. Claro. Y no fue igual que en Monte Grande, sí, fui yo con un remito y le dejo la cantidad que me había pedido. Entonces vuelvo a Monte Grande y me dice, sí, déjamelos, que yo los hago llegar a Capital. Me dice, bueno, o sea que el libro, tu pregunta es, ahora después voy a pasar la dirección. También lo encontraste en formato digital, porque dice ebook. Eso era otra cosa que quería saber, si está en ebook editado. Está en bajalibros.com y buscan en el buscador, ponen Melomaníaco o ponen mi nombre, no me acuerdo si estoy como Noel Andrés Vidal o Andrés Vidal ahí, y va a estarle la tapa del libro y te pone comprar, que estaba al precio de 300 pesos. Perfecto, o sea que si uno lo quiere... Sí, si uno lo quiere comprar en forma digital, una de las plataformas es Baja Libros, y debe haber alguna más también, que ahí es donde se ubica para comprarlo, poder comprar ahí. Y después físicamente en las librerías que tienen que ver con este grupo, la Lef. La Lef, sí. Como yo terminé o sea, los libros que me quedan físicos es este que tengo acá y los que están en la librería de Avenida Santa Fe y alguna acá en Monte Grande. Por suerte los demás se fueron vendiendo de boca en boca con gente del trabajo y familiares. O sea, me quedé sin copia. Por eso quería hacer una segunda edición. Bien. Para hacer 100 más libros físicos. La otra plataforma es lulu.com. Es una plataforma... Lulu.com. Es una plataforma americana que no me hicieron contrato como en Baja Libros. Baja Libros tuve que firmar un contrato, escanearlo, mandarlo de vuelta, tuvo corrección, convertirlo de PDF a una plataforma que ayer hablábamos, me habías dicho... EPUB. Y una vez que está convertido ese formato, lo suben digitalmente. Lulu se encargaron ellos de hacerlo. Yo mandé el PDF y no tuve ningún problema, y ahí es al revés. Ahí es una comisión. Ellos se quedan con una comisión de la venta, Baja Libros también, pero Baja Libros yo tuve que desembolsar un dinero para hacer eso. En cambio, Lulu.com... Sí, digamos, cada plataforma tiene su forma. Sí, alguna te da una regalía a vos, otra se retiene una comisión, pero básicamente vos ves un porcentaje. Lo mismo las librerías que lo revenden con el formato de consignación. Pero, por ejemplo, suponete, como todo proyecto artístico independiente, es conveniente que te lo compren a vos mismo. ¿Vos tenés alguna forma a través del Instagram o alguna forma para contactarte por directamente Instagram con vos? Claro, por @melomaníaco.novela, con un mensaje privado se pueden contactar conmigo. Perfecto, y ahí cuando esté disponible la segunda edición, podés hacer llegar un ejemplar del libro físico. Sí. Vale, fantástico. Como todo esto va a tener, o sea, por suerte las críticas fueron buenas. Yo a toda la gente que lo lee le digo que quiero que me lo critiquen y quiero una devolución. Claro. Porque no hice ningún taller literario, fue todo que fue saliendo ideas de mi cabeza y las fui uniendo. Y llegó un momento que había mi amigo que hace los dibujos me dice, tirás tanta data, me dice, es mucha información lo que estás tirando. Me dice, no entiendo cómo fuiste creando eso, porque fui mezclando las dos comunidades en Argentina, los personajes que cada uno tenía su personalidad y se fue metiendo en la historia, con la música y con los lugares, o sea, los lugares específicos donde pasan las cosas. Tirás data, me dice que es interesante que hayas hecho eso y la descripción de los lugares.
Así que espero que tenga una buena llegada. Y también lo estás promocionando por YouTube, porque armaste un corto donde promocionás la historia, ¿no? Que Sí. eso me imagino que te llevó también un gran laburo hacerlo y fue muy a pulmón. Fue todo Seguramente lo vamos a poder poner en la descripción del programa, para que la gente lo pueda ver. Sí, incluso ustedes hacen como una segunda versión de ese book trailer. Me sugirieron que la versión que tiene 1 minuto 20 más o menos, para los que no sepan lo que es un book trailer, es básicamente como un trailer de una película, pero del libro. O sea, una idea genial, impecable. Me contacté con un estudiante de cine, le dije, mira, ¿estás dispuesto a hacer esto? Mira, quiero filmar ciertos lugares que tienen que ver. El chico no había leído el libro. Me dice, dale, cerramos el número. Me dice, digo, mira, yo pongo la movilidad. Digo, vamos en mi auto a ciertos lugares y cómo es todo esto, viste, que haces tomas y tomas y tomas. Yo nunca había filmado. Claro, después el laburo es sentado en el culo en la edición. Claro, y a seleccionar escenas, y más allá de que eran. Porque al principio yo quería que sean 5 escenas y me quedaba re corto. Digo, no. Claro. Tiene que haber más. La elección de la música, dice después. Y ahí también hubo gente que me dijo, che, pero el tráiler ahora cuando lo vean, después espero su crítica. Dice, algunos me decían, che, a mí me da miedo, me da como terror. Si no me da suspenso. Claro. Pero depende cómo te lo tomes, digo, porque hay muertes que están descritas en el libro que son terroríficas. Claro. No necesitas que haya un monstruo para que sea de terror. Más allá que es un monstruo la persona, pero no hay un monstruo de 3 cabezas para que te dé miedo. No hay o sea, para entender, hubo gente que en la crítica del video que estamos hablando piensa o sintió que eran escenas de terror lo que veía, porque yo lo vi, la verdad, no sufrí terror, sufrí curiosidad. Claro. Sufrí curiosidad de saber, qué pasaba en esos hilos que aparecen, qué pasa con ese muchacho con la moto, qué ocurre con ese mapa que me pareció genial, te lo dije hace un rato, y el laburo que se han tomado para armar ese chorrito de sangre que sale del mapa, sin spoilearlo, ¿no? A mí me inspiró misterio. Sí, no, qué sé yo, no vi un cadáver que estaba cortado en pedazos, realmente. Entonces, no sé, 5 cabezas colgadas de un palo. La verdad, terror, bueno, a ver. Hubo dibujos, hubo ilustraciones que quedaron afuera del libro. Porque eso que contás de las cabezas, hay algo escrito ahí y me parecía demasiado ya. Era demasiado gráfico y dije, no, está el dibujo hecho, ¿viste como cuando quedan los demos de las bandas que quedan archivados esos temas de lados B? Está el dibujo por ahí guardado, que no me animé a ponerlo, la verdad. Hubo dibujos que se hicieron 2 o 3 veces porque no cerraban ciertas cosas, pero eso también es parte del dibujante, que le dije, eso lo tenés que tener guardado, le digo, y un día lo ponemos en algún lado. Y escuchame una cosa, con esto de los dibujos a fin de capítulo, no en todos los capítulos, no importa eso, ¿no sentiste en algún momento o alguien te comentó que de alguna manera guió la imaginación del lector en algún sentido, positivo o negativo? Como digamos, yo leo un libro y las palabras me van llevando a armarme una imagen en mi cabeza que muchas veces es hasta inconsciente, no lo hago deliberadamente, pero si vos me pones un dibujo que ya vimos como el del ahorcado o algún otro dibujo que vi por ahí de un viejo que está en el piso pidiendo una moneda, no sé qué está haciendo, digo, algún lector te dijo, che, ¿sabés qué me hizo ruido el dibujo o me gustó porque me ayudó a armarme una imagen del personaje o lo contrario? Hubo de los dos casos. Como está al final de cada capítulo, no lo puse antes para que la gente se lo imagine a su manera. Muchos me dijeron, sí, es tal cual me lo imaginé. Incluso, bueno, ahí está. El dibujo ese de Linchera,
es como yo lo había pensado en mi cabeza y mi amigo lo trasladó al papel de una forma increíble. Incluso él le sumó más cosas, porque él le sumó la calle que se ve de San Telmo a lo lejos. O sea, yo al principio pensaba solo la cara de él, pero él dice, no, vamos a hacerlo así, y eso sumó un montón. Y hasta metió empedrado, que no es poca cosa. Exacto. Y hubo gente que me dice, che, me condicionó ya verle la cara a tal personaje. Me lo imaginé de otra manera. Claro, más allá de que la descripción estaba por ese lado, no es que tampoco pongo un pelado y tenía pelo largo, no. No, obvio. Pero, digo, esto te hace de alguna manera reflexionar en lo interesante que resulta como autor, tal vez, ¿no? En tu lugar. Que tal vez vos podés trabajar con un ilustrador. No es un libro ilustrado, es un libro con ciertas ilustraciones dentro, ¿no? Eso hay que también hay que ser una salvedad. Entonces, al ser un libro que podría tranquilamente prescindir de esos dibujos y sigue teniendo sentido, vos al diseñar un dibujo que lo ilustre con tu amigo, ustedes pueden juntos cranear algo y generar algo que contribuya artísticamente a la obra. Pero lo importante, o es la conclusión primera que uno puede llegar a sacar, es que lo importante es la impresión y la percepción que tiene el lector, no vos como autor. Por eso la confusión, ¿no? Sí. Incluso él me propuso hacer uno que sea solo de dibujos. Claro, dice, ¿por qué no? Dice, estaría bueno que hagamos uno tipo historieta. Eso te iba a preguntar. ¿Eso no motivó a que quieran hacer otro tipo de formato? A raíz de esta historia, otro formato, ya sea historieta, ya sea una animación, ya sea un radioteatro, con formato de radioteatro. No te digo cine por los costos, ¿no? Pero ¿lo llevó a eso también? Sí, a llegar a ser... Está pensado hacer el audiolibro, tengo propuestas de gente que lo leyó. Pero de última, si podés no adaptar. Pero lo grabamos nosotros, el audiolibro. Claro. Acá te grabamos el audiolibro, por favor. Pero de última, el audiolibro lo que tiene es que, digamos, no cambia el formato, sigue siendo la misma narrativa del libro, es agarrar el libro y leerlo. De pronto, sí, para hacer una película tenés que hacer una adaptación cinematográfica, para hacer un cómic tenés que hacer una adaptación gráfica. Digo, está buena la pregunta de Juan, porque al fin y al cabo, digo, tenés un dibujante que te ayudó a dibujar el libro, surgió en algún momento la idea de hacer una versión más comiquera, ¿no? Sí, no está mal la idea. Surgió y bueno, está ahí en el aire. Tal vez algún día lo plasmemos, o por ahí la segunda parte sea así. Claro. Y es que hay segunda parte. Yo te dije, estoy en una laguna que quedó ahí, la idea la tengo, me falta ver cómo armar todo. ¿Hacerlo más místico o no? Claro. Muchas historias, mucho contenido que tiene que ver con la literatura y muchos historietas y demás surgen a raíz de un libro, y hay historias y películas que surgen a raíz de historietas. A veces el punto de partida es muy variado. En este caso, incierto, puede ser a partir de esta historia, que es una novela, derivar en quién sabe qué, ¿no? O sea, el final del contenido no lo tenemos todavía, no sabés todavía ni vos lo que va, ojalá, en qué va a terminar. Yo te dije que yo me lo fui imaginando como una película. Ojalá el guión llegue a un Campanella, no sé, a alguien que... bueno, por supuesto. No, pero Pipo, también lo interesante es que después de tantos años y a pulmón, o sea, cuántos proyectos en forma paralela van surgiendo a través del libro, de la escritura, de la gente que te va apoyando, de los dibujos que hizo tu amigo, de los proyectos, o sea, de esta segunda versión, de una segunda tirada también, ¿no? Es como que te fueron apareciendo un montón de oportunidades con esto que tenías guardado ahí desde el 2004. Sí. Y la verdad que felicitaciones, es algo increíble que una persona, claro, con el tiempo, con la familia, con todo lo que va pasando y con las cosas que vamos viviendo en el día a día,
hayas llegado a este lugar y hayas logrado crear todo esto. Y que se te vayan presentando un montón de proyectos, ¿no? Que van surgiendo a medida que el libro va llegando a otras personas. Sí, una cosa que me pasaba era que estaba acostado a la noche y una idea se me cruzaba por la cabeza. Y me levantaba, pum, la anotaba, y esto lo tengo que meter en algún lado. Creo que le pasaba a Keith Richards con los Stones, creo que decían que Sí. Satisfaction la compuso así, durmiendo. Y es muy loco porque te estás pensando en otra cosa y o vas en la calle y viste algo y te acordaste, lo tengo que meter. Es un disparador. Sí. Así todo. Sí. Y los hilos, el tema de los hilos también es, no sé, yendo a veranear a la costa, o la ruta 11 o la ruta 2, veías en pueblos, che, esto da para meterlo en la historia, esto da para que genere un poco de miedo, de qué pasa ahí, un silo abandonado, qué puede pasar. Hay cementerios también narrados ahí. Eso es otra de las cosas que tuve que investigar muchísimo, que era muy difícil, sobre las tradiciones judías en los entierros. Eso fue muy difícil aprenderlo y más que nada entenderlo y narrarlo, porque es totalmente diferente a una cristiana. Los ritos funerarios, claro. Exacto. Y hubo un momento donde tuve que describirlo porque el personaje se ve rodeado de una familia que tiene que ir a hacer un funeral, y como siendo una persona atea, digamos, tenía un desconocimiento total de esa cultura, y bueno, ahí empieza a describirse entre un diálogo con una de las protagonistas. Hay dos hermanas protagonistas que tienen relación cercana con el personaje principal. Yo la verdad que me cuesta definir el personaje principal porque no sé si es el periodista o el asesino. Porque ahí están equilibrados. Pipo, ¿y cómo hiciste para manejar la ansiedad de llevar adelante todo este proyecto? Porque la verdad, o sea, pienso, ¿no? ¿Cómo lograste llevar toda esa carga mientras ibas construyendo todo, no solo la novela en sí, sino las cosas que te iban pasando diariamente? Sí, mira, terminé con caída de cabello en diciembre. ¿Para tanto? Sí, más allá de no solo del libro, o sea, pasaron cosas alrededor de uno que problemas, claro. Pero desde marzo a julio, que lo terminé, agosto, de escribir, era darle y meterle, borrar y empezar de nuevo cosas. O sea, yo creo que tenía escrita hasta la mitad del libro, y ahí de la mitad para... El libro tiene 207 páginas aproximadamente. Más o menos la mitad la había escrito entre el 2004 y todos los parates hasta supongo que 2010 más o menos, con todos esos altibajos, pero la mayoría que yo le metí para empezar a aparecer ideas fue del año pasado, y todo ese tiempo metía ideas y investigaba. Había mucho de investigación, ahí es donde me frenaba mucho en la parte de investigación, porque digo, no quiero pifiar en esto. Hay datos precisos. Justo te iba a preguntar eso, ¿tuviste ayuda de alguien para escribirlo, para la investigación, o es todo trabajo tuyo? No, todo mío. Me fui en mis tiempos libres de laborales, y cuando venía a casa me ponía a investigar cosas que habían pasado, desde batallas de la Primera y Segunda Guerra, porque tiene que ver también fechas de eso, se cruzan, eso también hay un cruzamiento de información ahí. Cosas que pasan en determinadas fechas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó en esa fecha? Entonces no quería pifiarla. Como lo que decíamos antes, una persona dice, che, pero ¿por qué puso esto? Lo investiga, mirá, tenés razón, pasó este hecho histórico. El loquito se basó en este hecho histórico. Hizo tal cosa por esto. Pero no, fue toda investigación mía. Y cuando llegas a la parte de investigación es como que te frenás y ya dejás frenada la parte de la ficción. Claro. Te pones una pausa a la ficción y tenés que meterte en la realidad. ¿Qué pasó? Y tenés que, de lo que leíste, sacar una conclusión para que el lector entienda.
hay 2 capítulos que se llama Vida Nueva, Tierra Nueva, parte 1 y parte 2, que se refiere a eso, a las inmigraciones que hablábamos antes, inmigración judía, inmigración alemana, y sobre el final del libro, cuando se desencadena toda la parte final, el desenlace, hay mucha data histórica de batallas. Ah, mirá, interesante. Muy bueno. Claro, o sea. Flor de laburo, la verdad que es flor de laburo que te mandaste. Total, porque estamos hablando de meterse a escribir un libro, en este caso una novela, porque puede ser un libro de cuentos, pero en el caso de una novela que requiere de parte del autor la creación de un mundo, básicamente, la creación de un universo que no existe, más o menos basados en la realidad, pero es un universo que no existe, requiere de una introspección y de una serie de momentos, de muchas horas de una melancolía muy profunda, de meterse en los meandros cerebrales de uno mismo y meterse a mirarse para adentro, muchas veces en un proceso que puede hasta resultar doloroso. Bueno, incluso, escuchame, mi mujer lo leyó y otra gente me dice, che, y digo, es como que está dudando de ¿con quién estás? Porque vos tenés estos pensamientos, porque es muy hay cosas que están muy retorcidas, explicadas, retorcidas de morboso hablo, ¿no? Sí, claro. O sea, meterme dentro de la mente de un asesino o de un loquito y vos decís, uy, pero... ¿Cuánto tiene este tipo de eso? Claro. Eso te iba a preguntar. Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Cuánto tenés de eso? ¿Cuánto hay de vos en la novela? Te lo contesto yo, no tiene nada, simplemente es imaginación. Contestalo vos ahora. Te quería preguntar esto con respecto al entorno, tu familia, tu mujer, tu vieja, tu viejo, los más cercanos, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo vieron? Porque no es normal que uno habitualmente se encuentre con que dentro de la familia surja un pariente que salga con una ópera prima como la tuya. Entonces, solamente por eso, ¿cómo lo tomaron como novedad? ¿Cómo lo tomaron en el momento que se encontraron con esto? ¿Ya llegaron al material y lo pudieron leer y todo? Hay un grupo de WhatsApp de familiar, pero que nadie sabía. Un grupo de tiraste WhatsApp. La bomba ahí. Agarraste, pum, che, a propósito, acá tienen mi libro. Sí, wow, ¿qué pasó? Porque yo no les dije nada, o sea, yo no sabía, era mi mujer que incluso hasta descreía que algún momento, hasta cuando me puse firme en agosto, cuando dije, lo voy a editar, me empecé a contactar, entonces, va en serio, ¿entendés? Claro. Porque era todo un Word que estaba ahí en la compu. Claro, hasta ese momento era un proyecto. Era un proyecto y no salía de ahí. Este loco está escribiendo eso, no lo va a terminar. Bueno. ¿Y cómo fue? Cuando supieron que lo terminaste, ¿qué te dijeron? Al final lo hiciste. Sí, sí, mi mujer me dice, bueno, aparte yo ya le contaba. Me cagaste. Cuando voy a retirar a la imprenta las 100 copias, me dan 2 cajas de cartón pesadísimas, las pongo en el auto. Yo fui con mi nena, tengo una nena de 7 años. En ese momento, fue antes de su cumpleaños, a ver. Ya había cumplido 7, en octubre. Ella cumple el 2 de octubre. Y fui el 5 o el 6 a buscarla. Cuando me subo al auto y apoyo las cajas, antes de arrancar el auto, abro la caja, saco un libro y hago esto. ¿Sí? Y mi hija estaba atrás. Claro. Y le digo, Maya, esto es como un hijo. Y me mira, me dice, pero papá, yo soy tu hija, me dice. Digo, algún día lo vas a entender, le digo, esto es como un hijo, le digo, no, o sea que alguien, aparte de la satisfacción de que alguien, más allá que el libro a la familia se lo regalás y lo lea, que alguien lea algo tuyo, es una satisfacción, más allá de que le guste o no, o sea, se tomó su tiempo en leer algo tuyo. Obvio. Perdió tiempo, puso tiempo de su vida en leer algo que salió de tu cabeza. Eso es muy importante. Más allá más allá, perdón. de que guste o que no guste.
No, claro, pero digamos, esto lo mismo también pasa a la hora de la música. En realidad, en cualquier disciplina artística, cuando vos llegas a generar una sensación, a generar un estado de ánimo determinado en una persona, es un regalo. Pero en el caso de la literatura opera otro factor, que es el tiempo. Un libro de 200 páginas te puede tomar una semana de tu tiempo. Una canción dura 3 minutos. Pero que alguien te diga, terminé de leer tu libro, ya la parte de la opinión te importa poco. En realidad lo que valorás es que el tipo dedicó 5 o 6 horas de lectura en tu libro. Es maravilloso eso. Sí. Incluso muchos, o sea, nadie sabía, es la verdad, nadie sabía, incluso cuando lo publico en Facebook, que puse que fue un sueño realizado, que esto, pero ¿cómo? ¿No sabía que escribía? No, yo tampoco sabía. Porque... claro, nadie sabe. Era plasmar una historia que me iba apareciendo en la cabeza. ¿Por qué lo hacía? No sé. Se me ocurrió ponerlo en una hoja, en hojas de verdad, hoja, lápiz y hoja, y digitalmente en un Word. ¿Y hoy lo sabés por qué hoy lo sabés por qué lo hiciste? No. Solo porque una palabra que me disparó algo en la cabeza. La palabra Huajay que comentaba antes, que estaba haciendo un documental en mi trabajo de edición de audio y apareció la palabra y me llamó la atención, empecé a investigar, digo, ¿qué es esto? Aparte parece una palabra guaraní, ¿viste? Sí, es un fruto, Huajay es un árbol. Es un árbol, una fruta cítrica de ahí de Entre Ríos, es un árbol, y que cuando los ingleses tuvieron que pasar por determinado lugar, hacer la traza de la vía, esa es la leyenda, Uh-huh. Se toparon con varios árboles en el lugar y tenían que talarlos para que pase la vía. Y el pueblo se llama así por el árbol, digamos. Por el árbol que se tuvo que sacrificar para que pasen ellos. Sí, exacto. Qué locos fueron ingleses, mirá si eran alemanes los que tenían que hacer eso. Cerraba más todavía. Olvídate. La verdad, Pipo, lo que implica sentarse a escribir una novela con las horas, con los días, los años que requiere, también pienso en que si arrancaste en 2004, seguiste escribiendo subsecuentemente en distintos años, hubo después un periodo de inactividad y después la mayor parte del libro se comprimió en unos meses de 2019, sí, creo que sí, fue el año pasado. De alguna manera eso le hace pensar a uno que tenías que transformarte en la persona que eras en ese momento para poder completarlo. Entonces era imposible que lo hubieras completado en 2004 o 2005. Tenías que llegar a tu versión 2019 con todas las experiencias y con todos tus pensamientos de 2019 para poder finalizar ese libro, incluyendo tu matrimonio, incluyendo a tu hija, me imagino. La obra nunca está separada del artista. La verdad es que no te puedo decir otra cosa más que una felicitación gigantesca y el agradecimiento de que hayas aportado una obra más al mundo. Yo personalmente estoy muy contento. Muchas gracias, chicos. Sí, y la conclusión es que está puesta ahí en el libro, que los sueños hay que buscarlos, porque se hacen realidad. Se hacen realidad porque cuando tenés fe y ganas de hacer algo y lo terminás, termine bien o mal, pero lo terminaste. Yo lo quería terminar. Yo el año pasado me agarró una locura de, digo, esto lo tengo que terminar, y a medida que iba escribiendo, iba avanzando más. Digo, tengo más para hacer, quiero dar más. Porque por un momento parecía que era corto, ¿viste? Digo, pero es muy corto. Es muy corto. Y en sí es una novela corta. Porque encima está eso, tuve que ver el tema de las clasificaciones, porque no son consideradas novelas lo que tiene menos de 40.000 palabras, tiene que superar, algunos lo toman después de 70.000 palabras. Claro. Esto estaba en el medio, así que... Sí, una novela o novela corta. Exacto, sí.
Hay otros que son novelas de bolsillo, que le dicen también. Sí, a ver, pero Pipo, más allá de catalogaciones y categorizaciones, que eso sirve solamente para ver en qué anaquel lo pones de la librería, al fin y al cabo termina siendo una obra, y esa es la parte importante. Sí. Todo lo demás es piripipí. Hay novelas que deben tener 20 páginas. Pipo, Sí. Obvio. Pipo, ¿plantaste un árbol, Pipo? Sí, se necesita. ¡Bien! No importa, pero ya tiene las 3 cosas más importantes cumplidas. Es lo más fácil el árbol, me parece. Sí, no te creas, no te creas. Vos porque plantaste 200, ¿cuántos plantaste? 50, 60. Sí, bueno, 50. En septiembre, sí. Bueno, sí, en Córdoba. Entre tus 50 árboles y tus 2 pibes y medio, podríamos decir que estás cubierto, no escribas nada. Ya estoy, me falta escribir un poco. Te iba a preguntar no escriba. Te iba a preguntar, ¿le encontraste el gustito como para decir, bueno, me tiro otros 15 añitos más para escribir otro? No, boludo, menos. Bueno, ponele 15 minutos. Lo ponés, cuando tengo el libro, tuve el libro físico en la mano, lo fui a registrar, o sea, la registración previa que tenés que hacer de obra no publicada y después la otra que tenés que entregar cuando ya está, me relajé un poquito y empecé a escribir la segunda, que fue cuando apareció esto de la Chevy naranja que te dije. Mirá. Y después me frené, cuando vinieron las fiestas más o menos, y que yo tenía la ansiedad de a ver si lo podía meter en alguna feria, ir a presentar en algún stand, así. Después lo dejé, lo tengo abandonado otra vez, pero esta vez es más corto el tiempo. Es una buena señal eso. Pero perdóname, ¿la cuarentena no te sirvió para absolutamente nada? ¿No avanzaste en ningún punto? Aprendí a cocinar torta, restaurar ¿Sabés torta. ¿Sabés por qué te lo dice? Se hace el canchero, porque él también se escribió un libro en la cuarentena. Yo te explico. Y esto, aprovecho el momento para dar la primicia. Gracias, Juancito. Muchas gracias porque voy a dar la primicia. Yo tenía un proyecto literario también iniciado en 2017, menos que vos, pero en cuarentena lo terminé hace una semana y tengo mi novela terminada. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. También un poco por eso es que habíamos estado hablando estos días con Pipo, pero bueno, esta reunión estaba pendiente para hablar de Melomaníaco. Bueno, voy a ver si lo puedo dar en la cuarentena, me lo leo. Por supuesto. Y que le des con un caño. El primer capítulo, sí. Y que le des con un caño como yo voy a hacer con la tuya. Muchachos, pero es así, entre artistas tenemos que pegarnos, porque si no. Sí, no obvio. Y entre músicos también. Bueno, anda a la mierda. y entre bateristas también. Claro. Muchachos, muchísimas gracias por este ratito que nos reunimos. Muchísimas gracias, Pipo, por haber estado con nosotros y habernos contado lo que pasó con todo esto de la novela y todo lo satelital a ella. Muchísimas gracias, Pipo. Gracias a ustedes y espero estar en alguna otra charla. Así que un montón, Pipo, la verdad que un montón y felicitaciones, la verdad que todo un logro increíble y todo lo que has hecho y aparte que le has aportado algo a este mundo y está buenísimo eso, la verdad que te admiro. Obvio. Pasalo, no seas amarrete, dale, pasalo. Sí, yo no tengo la impresora bien porque no tengo cartucho para ponerla, así que no lo voy a poder imprimir y vender masivamente. No, está bien. Sí, pero con que hagas circular el PDF ya le cagás el negocio al chabón, ¿me entendés? No, vamos a hacerlo bien. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias, Pipo. Gracias a Juancito, gracias a Gustavo. Pipo, gracias a Pipo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, chicos. Pipo, cuídate, Pipo. Gracias. Y cuando se levante todo esto, vamos por unas birras. Por favor. Claro que sí, por obvio. Favor. Nos estamos viendo. Gracias. Esto fue Teatro del Absurdo, modo ad hoc. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @tdelabsurdo y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox.